Bueno, buenos días, nuestro estimado auditorio. Mi nombre es Eduardo Soto y por parte de Research Pro en el marco de nuestro 15 aniversario, les doy la bienvenida a todos ustedes a este webinar titulado Acuerdo por el que se dan a conocer disposiciones relacionadas con la colaboración entre el INPI y COFEPRIS. Un tema que ha ganado mucha importancia en tiempos recientes, principalmente con todo esto de la vinculación patente-registro sanitario y otros asuntos de importancia. Sin más por el momento, los dejo en las manos expertas del COFED Samuel Romero, parte vital de nuestro equipo. Adelante, Samuel, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Pues nos es muy grato volver a retomar estos webinars que estuvimos generando ya hace el año pasado y el antepasado. Y pues bueno, estamos trabajando para tener más webinars, un poquito más seguidos, ya un poquito en cuanto a los temas actuales. Obviamente a veces es complicado, pero sí se puede trabajar al menos unas sesiones como estas, ¿no? Que nos ayudan mucho a tener contacto con ustedes y pues bueno, compartirles un poquito de lo que nos vamos enterando, de lo que vamos aprendiendo en este camino del tema de patentes, del tema regulatorio, del tema COFEPRIS, del tema INPI, cómo está al momento a la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, bueno, reiterar las instrucciones generales. Si requieren o tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Con mucho gusto les abrimos el micrófono y podrán participar. También, si así lo desean, pueden hacerlo mediante el chat. Y bueno, por aquí vamos a estar atentos para resolverlas, ya sea en el momento en el que las realicen o al finalizar la plática, ¿no? Igual por ahí están los enlaces con la presentación. También en el enlace van a encontrar el acuerdo completo para que lo puedan consultar y por ahí algunos materiales que preparamos para ustedes para que también los puedan consultar sin mayor problema, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa el día de hoy. Es este acuerdo del tema pues de la cooperación o de las disposiciones de cómo se va a trabajar entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, ¿no? Este acuerdo, ya entrando en detalles de su publicación, la versión ya final en el diario oficial me parece que es la del 6 de marzo. Sin embargo, había una publicación por ahí de febrero en Conamer. Hubo dos publicaciones en Conamer. Ahí pues resalta un poquito que o el primer guiño que nos da de cómo va a estar funcionando tal vez algunos temas en esta parte de COFEPRIS y tal vez un poquito en cuanto al INPI, es que originalmente había sido publicado en Conamer y de ahí, pues bueno, tuvo creo que como seis, siete comentarios del público y incluso se hizo la firma oficial del acuerdo por el director, por la comisionada, en presencia del secretario de Salud, pero se hizo, digamos, en este inter donde todavía estaba en su publicación como anteproyecto. De ahí, el siguiente paso, digamos, regulatoriamente que tuvo o en proceso se volvió a publicar en CONAMER como un nuevo anteproyecto, ¿no? Entonces, sí se notó pues cierta, que no se consideraron a fondo tal vez los comentarios. Sí se adicionó un párrafo ya en la segunda versión del acuerdo, que por ahí no estaba tal vez contemplado, pero que sí es muy importante que lo hayan integrado. Y este segundo anteproyecto, pues también por ahí tuvo varios comentarios, inclusive por ahí nosotros emitimos un comentario y ahí encontrarán muchos de los comentarios que vamos a comentar o que vamos a platicarles el día de hoy. Y pues ya, finalmente se publicó en el diario oficial, ¿no? Entonces, eh, sí hay ciertos cambios en cuanto al procedimiento, de que tal vez como que se están brincando esa parte de sí vamos a atender estos comentarios, eh, y ya, en este al menos no se vio que se atendieran, igual y sí los tomaron en cuenta, puede ser que sí lo hayan hecho así, nada más que
no se percibió tal vez en el tema de Conamer, ¿no? Pero bueno, pues ya está publicado el acuerdo y ya está corriendo el plazo para que entre en vigor en su momento, ¿no? Vale, vamos a entrar en ya los detalles que marca el mismo acuerdo. Tiene el fundamento jurídico, las normas en las que se está respaldando. Es el reglamento de insumos para la salud, diga, el reglamento de la ley de propiedad industrial, la ley federal de la protección a la propiedad industrial, el reglamento de insumos para la salud, específicamente refiere al 167 bis, que habla de esta cooperación técnica INPI-COFEPRIS, y pues también, ¿no? Saber que el origen o parte de dónde nació el tener que hacer todo esto es en su momento, pues, por el TEMEC, ¿no? Artículo 2051, de esto de generar un aviso a un titular de una patente si es que se detecta la solicitud, en este caso, de un registro sanitario, ¿no? Entonces, estas son las normas en las que se basa o de donde sale, digamos, mucho de lo que ya está definiendo el acuerdo, cómo va a funcionar o cómo funciona ya en la actualidad o va a funcionar conforme avance, ¿no? Algo importante, y bueno, es hasta, hasta este momento, mucho de lo que vamos a revisar, muchos de los que ya están con nosotros o que han trabajado estos temas, pues ya tendrán claro que ya se hacen, ¿no? O sea, son esas actividades, esos procesos, esas formas de trabajar en el tema de limpia, en el tema de COFEPRIS, donde ya mucho de lo que se está diciendo ya se venía aplicando desde 2022 mínimo, y pues ya el punto de que esté en este acuerdo nos da esta certeza jurídica, este respaldo de sí, pero ¿dónde dice que me vas a recibir un formato de posición? O sí, pero ¿dónde dice cómo va a funcionar esta cooperación entre la COFEPRIS y el INPI? O sí, pero donde dice esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, sí es de mucha utilidad, sí es un primer escalón que da una base o es la base de la escalera que nos da mucho soporte, pues para ver hacia dónde se va a ir moviendo todo este tema de la vinculación patente, este registro sanitario, que pues hay veces que no teníamos claro, ¿no? En dónde revisar cómo funcionaba, ¿no? Lo sabíamos porque lo hacíamos, pero no había tal vez en un punto donde dijera, "Ah, bueno, aquí dice que esto va a funcionar así". Entonces, el objetivo de este acuerdo se centra en eso, o sea, decirnos cómo va a funcionar este mecanismo de colaboración, cómo se va, bueno, nos hace el guiño de que pues se va a tener que proporcionar información de la COFEPRIS a el INPI para esta consulta intragubernamental, donde la intención pues es hacer un filtro, una revisión en el momento de la solicitud del registro sanitario, pues para verificar la no infracción de alguna patente vigente. Entonces, eso es en sí el objetivo de decirnos cómo va a funcionar, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, mantener pues todos los principios de confidencialidad, la legalidad que tenga que aplicar en el proceso, cómo o dónde vamos a tal vez consultar alguna información específica. Y esto viene también respaldado con otras actividades que han venido armando y estructurando ya desde más tiempo atrás, tal vez las mismas autoridades, tanto el INPI por su parte, por ejemplo, ya generaron esta base de datos donde podemos ver las patentes relacionadas a medicamentos o referenciadas por su principio activo, tal vez, y la COFEPRIS, igual en colaboración con el INPI, esta parte de esa base de datos también, donde podemos consultar los informes que emite el INPI hacia COFEPRIS de todas estas consultas que se van realizando, ¿no? Entonces, sí es un acuerdo que tal vez conoceremos de él hace tal vez menos de un mes, pero es un trabajo que ya lleva varios años inclusive, y bueno, en esta administración que va arrancando, que ya arrancó, ya llevamos sus 3 meses, pues van poniendo más pilares y más rápido tal vez en algunos puntos para que avance este tema, ¿no? Es muy importante tenerlo claro porque
El tema de medicamentos genéricos es un, un gran debate en la actualidad. Igual en el sexenio anterior fue parte de la discusión, pues cómo iba a funcionar este sistema, qué se iba a tomar, qué no se iba a tomar, que si tomábamos el, el mismo mecanismo que aplicaban o que aplican en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre creo que, o la intención que percibo desde que se ha empezado a discutir mucho esto, pues es buscar el mejor camino, ¿no? Y el mejor camino tal vez no va a ser siempre el que a todos nos guste, ¿no? Sin embargo, sí se ha notado también, pues, la participación de ambos lados del campo, ¿no? Los que tienen patentes y los que quieren sacar un medicamento genérico, ¿no? Entonces sí se están considerando a todos los participantes. Tal vez el único al que tal vez no le estamos preguntando es al paciente, que es al final, o el usuario, que es al final quien va a tener que desembolsar en algún momento alguna cantidad por un medicamento, ya sea de patente o genérico, o que tal vez no vaya a tener acceso a un medicamento de patente porque tal vez el laboratorio, si no ve protegido algún interés, pues va a decir mejor no juego en esta cancha, ¿no? Entonces, el paciente tal vez es el único al que no le hemos preguntado, pero creo que la industria, pues también al final vela por esos intereses, ¿no? Los intereses del paciente. Eh, ya, igual yéndonos otra vez al detalle de lo que nos comenta el acuerdo, nos habla de tres, pilares o de tres estructuras dentro de este sistema o de este mecanismo de cooperación. Uno de ellos es el listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, ¿no? Es esta famosa Gaceta de Medicamentos, bueno, o que muchos la ubicamos como Gaceta de Medicamentos o de las patentes de medicamentos, ¿no? Entonces, este listado, este ejemplar de la Gaceta, pues es un ejemplar específico relacionado a temas de medicamentos. Y pues bueno, las precisiones que hace el acuerdo sobre este listado es que, bueno, se integran medicamentos alopáticos y biotecnológicos vigentes. En sí, antes de este acuerdo y en la Gaceta última del 2024, que fue en agosto, solamente hacía referencia tal vez a que contenía medicamentos alopáticos. La versión vigente de la Gaceta ya nos habla de alopáticos y biotecnológicos e incluso lo separa en dos secciones en la Gaceta, una específica para alopáticos o medicamentos sintéticos y la otra para biotecnológicos, ¿no? Entonces, eh, esto ya se hacía en la Gaceta anterior, nada más que no se decía, ¿no? O sea, la Gaceta del 2024 traía muchos medicamentos biotecnológicos, sin embargo, los trataba o en el momento de una discusión, si querías generar algún litigio de algún tipo, la Gaceta se llama alopáticos, ¿no? Entonces, ahí como que tendrías o tenías que centrar sí dice alopáticos, pero el mío es biotecnológico, pero también me aplica, ¿no? Ahora ya nos lo dice puntualmente, estos son biotecnológicos y estos son alopáticos, ¿no? Entonces, ya no genera esa incertidumbre o esa dificultad a veces, tal vez, de entender a qué se refiere o por qué, si el mío es biotecnológico, está en una gaceta que dice que es medicamentos alopáticos, ¿no? Entonces, eso resuelve ese debate que pudiera o que se tenía en algún punto, ¿no? Entonces, pues es ahí tal vez una palomita. ¿De cuál sería los que nos faltan? Pues no sé, herbolarios, homeopáticos, biológicos, vitamínicos, que bueno, pudiéramos meterlos igual, así como de, pues sí, también están aquí, pero pues igual nos quitaría ese problema de, pues hay que llamarle a las cosas de acuerdo a la misma ley o a otras leyes que nos explican que no solo hay alopáticos, sino que también hay de otro tipo, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el mencionar a los otros o el no mencionarlos los puede excluir o incluir de manera discrecional, ¿no? O sea, si mi revisor de mi expediente o mi revisor en el tema del INPI entiende que un medicamento
homeopático puede entrar aquí, lo va a hacer así, ¿no? Y si no considera que no puede entrar, no lo va a integrar en este análisis, ¿no? Entonces, sí quedan ahí tanto si tienes patentes de homeopático descubierto o si tú quieres sacar un genérico, pues que de repente te puedan aplicar esta ley y tal vez no, o esta normativa y que tal vez no te aplique, ¿no? Porque no, literal no dice homeopático. Entonces, ahí entra ese dilema, pues al momento de que surja un problema con ese tipo de productos, ¿no? Tal vez su no inclusión nos elimina la burocracia en ese tipo de medicamentos, pero les digo, nos puede meter en un problema si en algún momento, eh, no sé, el titular de una patente de un medicamento vitamínico inicia un proceso para que también le aplique a vitamínicos, ¿no? Entonces, estos acuerdos nos ayudarían a decir, ok, le aplica para este, no le aplica para este. Entonces, ahí se resolverá en el momento en el que pueda suceder. También nos habla del contenido que tiene este listado. El contenido en sí no cambia. Un detalle que espero que no sea para mal es que en el contenido la Gaceta trae las reivindicaciones importantes de la patente. En el acuerdo no colocaron que deba incluir las reivindicaciones. En el último ejemplar sí se incluyen las reivindicaciones. Entonces, pues ahí pudiera decirse, ah, bueno, no hay problema, ¿no? Tal vez no hay ningún detalle en eso. Pero, ¿cuál pudiera ser? Ay, ya me salté al siguiente. ¿Cuál pudiera ser el problema? Que para el ejemplar, no sé, de agosto, de enero, diga, de febrero del año que viene, ya empiecen a quitarlas del listado, ¿no? El que esté la reivindicación al usuario, al laboratorio, le sirve de mucho, porque ya hay veces que ya no tiene que buscar la patente completa, sino que con la misma Gaceta dice, ah, la Gaceta dice que protege esto en específico, ¿no? Y ahora que ya no, que diga el acuerdo que no es lo que va a tener, pudiera ser, le pudiera restar, ¿no? Estaba muy bien, digamos, el que las trajera y le pudiera restar el que se lo quitara, ¿no? Inclusive que en la siguiente publicación dijeran, ah, pues como acá dice que no o no dice que deben de ir, pues lo dejamos de poner, ¿no? Entonces ese pudiera ser un problema. ¿Sí, Ramón? Hola, buen día a todos, un placer saludarlos. Oye, Samuel, pero ¿no crees que aunque venga la reivindicación en la Gaceta, eso no te exime de que revises toda la patente? Porque bueno, a lo mejor a ti no te preocupa una reivindicación, pero resulta que reivindicaciones adelante, que pudieran incluso ser independientes, estuvieras tocando esa reivindicación que la verdad es que no la viste por confiar en ello. No sé en tu experiencia cómo lo veas. Si es necesario revisar toda la patente o nos quedamos con lo que está en la Gaceta. Bueno, sí, al final sí es esencial revisar la patente en su totalidad, ¿no? Inclusive para entender a veces a qué se refiere ciertos términos que maneja una reivindicación. Sí es, digamos, esencial revisar la patente y bueno, también recordar que este listado no incluye todas las patentes que estén relacionadas con un medicamento, sino que incluye aquellas que el titular de las patentes solicitó que se integraran en el listado. Entonces, aún así, pues se tendrá que hacer pues una revisión de ver si no hay otras patentes. Siempre les hemos comentado que la Gaceta o este listado es la punta del iceberg de qué patentes hay, ¿no? Sin embargo, puede haber N cantidad de patentes abajo que no estamos viendo y pues que podemos caer en ellas, ¿no? Entonces, sí es relevante revisar al final toda todas las reivindicaciones y toda la patente y pues aparte sí sigue siendo esencial revisar que no hay alguna otra patente relacionada. Tips para realizar esto, pues bueno, irnos tal vez por el nombre del titular de la patente y pues con las palabras clave adicionales, ¿no? El nombre del activo, el nombre químico del activo, sus funciones, si por ejemplo sirve para tema de osteoporosis, pues bueno,
buscar las patentes de ese titular relacionadas a temas de osteoporosis y ya con eso tendrás un filtro adecuado para ubicar patentes relacionadas que no están en la Gaceta, ¿no? Sin embargo, bueno, al final del día el punto era como que sí es necesario o sí era muy útil que estuvieran en la Gaceta, porque ya nos da un, una vista rápida, ¿no? Siempre igual les hemos comentado que una manera rápida de revisar es, vamos a ver qué hay en Gaceta y pues al menos ahí tendríamos que encontrar de cajón la patente del principio activo y tal vez alguna patente de formulación, ¿no? Entonces, esas ya nos dan como que una vista muy rápida y pues obviamente si le quitaran las reivindicaciones, pues nos hacen que esa vista rápida pues se vuelva una vista tal vez de media hora, una hora, ¿no? Que hay que revisar adicional, encontrar el expediente, encontrar el título de la patente, ver qué dice la última versión de reivindicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí es necesario, pero sí era muy útil, o sí sigue siendo muy útil que aparezcan estas reivindicaciones en la Gaceta. Vale, y bueno, continuando también uno de los cambios que pone en el contenido de la Gaceta o del listado es que hace referencia al vínculo electrónico del título o expediente de la patente. Recordemos que vámonos al sitio web para que lo podamos visualizar de una mejor manera. La Gaceta nos deja ver el ejemplar en dos versiones, una que es un PDF que podemos descargar y otra que es una versión digital o en línea que podemos visualizar, ¿no? Entonces estoy buscando ahorita la Gaceta. Aquí vamos a entrar a la página del INPI, patentes, igual por si no tenían el cómo llegar a esta Gaceta, pues bueno, primero buscamos Siga INPI, este es el portal que nos abre, le damos en ejemplares, en este caso para ver la Gaceta, aquí le damos en patentes y acá nos vamos a patentes vigentes susceptibles de ser empleadas. Y le damos buscar, nos va a desplegar el listado de todas las gacetas que se han venido publicando a lo largo de los años. Y aquí tenemos dos opciones, descargar el ejemplar, a ver si no se tarda mucho, y ver que es el que nos va a dejar visualizarlo en línea y nos va a dejar o nos presenta este vínculo hacia el título de la patente. Entonces, esas son las dos formas de ver la Gaceta. Aquí, como podrán ver abajo, nos aparecen adendums. El mismo acuerdo también habla de este punto donde dice la Gaceta se va a publicar en dos momentos en el año. Uno va a ser en febrero y otro va a ser en agosto, ¿no? Como tal, no dice creo que en febrero y en agosto, pero sí dice que se va a publicar de manera semestral y las fechas que se han tomado para su publicación han sido febrero y agosto. Entonces, este es el ejemplar de la Gaceta. Aquí lo que comentábamos, la sección de farmoquímicos. Aquí si se fijan, pues también como que acá habla de alopáticos, aquí habla de farmoquímicos y bueno, acá abajo hablará de los biotecnológicos. ¿Dónde quedó? Por aquí. ¿Vale? Es lo que les comentaba que se seccionó en dos partes. Antes esto simplemente venía Avatabsep hasta arriba, Adalimumab, A, B, C, D, y todos mezclados, ¿no? Hoy en día está de la A a la Z de los farmoquímicos y de la A a la Z de los biotecnológicos. Y entonces esta es la ficha que nos muestra el listado y pues por ejemplo aquí tenemos las reivindicaciones que refiere a lo que protege la patente. Entonces, en este ejemplar, pues no nos está permitiendo ver ese vínculo al, al título de la patente. Y si lo vemos en el formato HTML, aquí sí nos deja ver el título, ¿no? Desventajas de ver solo el título, que el expediente también es muy importante, ¿no? Entonces, ahí es importante, bueno, sí es una herramienta muy útil también que me mande directo a ver el título, pero hay veces que pasan cosas en el expediente posteriores a la emisión del título. Entonces, sí puede
cerrarnos un poco la visión de lo que realmente esté pasando con este expediente, ¿no? Inclusive esta patente pues, no es que lo esté asegurando, pudiera ya estar caduca porque no pagaron anualidades o porque ya la abandonaron de manera voluntaria y no lo vamos a ver en esta parte del título. Entonces, también, como lo que comentábamos hace rato, ¿no? Si bien el que aquí me diga que protege, me ayuda mucho de una primera vista a qué es lo que protege, sin embargo, pues necesito ver el expediente o el documento completo. Aquí también es muy importante ver el expediente completo, porque aquí nos dice, miren, todo esto, desde que se concedió en 2008 han pasado todos estos eventos, ¿no? Son escritos del solicitante, escritos del INPI, solicitudes del solicitante, solicitudes del INPI, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber tenido cambios que afecten el alcance, que afecten su vigencia, titularidad, etcétera, ¿no? Entonces, es igual muy importante revisar pues todo el expediente, ¿no? Entonces, aquí, pues si bien nos maneja esa posibilidad o esa ventaja del vínculo, les digo como que sí lo aplica en la versión digital, en la versión HTML, pero no lo aplica tal vez en la versión PDF. Y pues sería muy fácil que agregaran simplemente el enlace al final de la ficha técnica de la patente, ¿no? Entonces, ahí tiene ese detalle también. Aquí lo que comentaba, habla de una publicación semestral. Se podrán realizar publicaciones extraordinarias, que son los addendums que estábamos viendo. La publicación más reciente sustituye a la anterior y a todas las anteriores y pues solo tendrá patentes vigentes, ¿no? Entonces, las actualizaciones hasta hoy en día pues, únicamente se han dado por temas de sentencias donde se le pide al INPI que incluya patentes principalmente de segundo uso. Entonces, esas son las que a veces nos generan este addendum A, B, C, D. El año pasado llegamos hasta el F, me parece. Este año, pues a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y un punto también crucial del acuerdo es que indica puntualmente no contendrá patentes de proceso. Entonces, eh, pues bueno, esto estaba marcado o está ya regulado desde su arista por el reglamento de la ley vigente. Sin embargo, eh, la misma Gaceta, cuando tú intentas subir una patente de segundo uso o una patente que no es a veces la del activo, te la niegan, ¿no? Principalmente ahorita estamos más con las patentes de segundo uso, ¿no? Entonces, si tú pides que se agregue a la Gaceta una patente de segundo uso, por lo regular pues, te dicen que no y no la publican en la Gaceta. Entonces se lleva todo un proceso eh, de litigio donde al final muchas veces pues, se consigue que se suban estas patentes, ¿no? Entonces, si sí la intención del INPI era no vamos a aceptar patentes de uso porque no van aquí o no sé, sí tienen un fundamento a veces o argumentos que con lo que defienden que las de uso no deben de estar en la Gaceta. Sin embargo, eh, eh, aquí no lo volvió o no lo hizo eh, visible, ¿no? Si sí en realidad no quisiera que estuvieran las patentes de uso, aquí pudo haber puesto y no contendrá patentes de uso, ¿no? Y ahí tendríamos que entrar en el debate, ¿no? De por qué el acuerdo dice que no y el reglamento dice que o no lo prohíbe, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver si sí es totalmente legal o no. Pero en sí, pues aquí está reiterando que las únicas que no se pueden incluir en la Gaceta son las de las patentes de proceso, ¿no? Entonces, en teoría, pues está permitiendo que se suban las patentes de segundo uso. Por ahí creo que en algún momento en redes sociales tuvimos algún debate en alguna publicación donde pues sí, y yo creo que aquí muchos lo piensan, ¿no? Es que sí, las patentes de segundo uso no deberían de estar en el listado porque bloquean el acceso a los medicamentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues debemos recordar que el tema de que esté o no esté en la Gaceta no te exime de que la invadas o no. Entonces, al final, si no está en la Gaceta, te dan el registro
comercializas con ese segundo uso, te van a demandar, ¿no? Entonces, se supone que el tema del listado, el tema de la vinculación, pues es un filtro que también evita este tipo de demandas. Entonces, ahí el tema de que esté hasta nos ayuda, o si lo queremos ver desde la parte positiva, es nos ayuda porque ya la vimos, ¿no? Ya no hay manera de que, chin, no sabía que estaba esta patente, entonces ya estaba, ya había ganado la licitación, por ejemplo, imagínense que ganan la licitación o que ganaron una licitación en en este periodo bianual y que no puedan entregar porque ya les cayó la demanda por la patente de uso. Entonces, si bien te puede perjudicar, es peor que no te hubiera avisado al inicio y ya estés hasta en temas de que ya no vas a poder entregar y vas a tener algún tema mucho más grave, ¿no? Entonces, sí es muy importante que esté en el listado porque nos ayuda a que se vea, ¿no? Y todos sepamos que existe, ¿no? Hay veces que no cumplimos con las reglas porque no sabemos que existen, ¿no? Entonces, aquí si ya sabemos que no puedes usar esto, pues lo más viable es, pues no lo hago, ¿no? Entonces ya no me voy a meter en ese problema. ¿Sí, Ramón? Hola de nuevo. Oye, lo de patente de proceso me parece muy ambiguo porque, bueno, si es un proceso de fabricación de una forma farmacéutica, pues estaría claro que no aparecería en la Gaceta. Sin embargo, pues muchos procesos son muy usados y entonces es fácil que caigas en una patente de proceso. Y sin embargo, también me parece que proceso, pues es una palabra muy general porque, pues hay veces que hay patentes de proceso, pero el resultado del proceso es, por ejemplo, un polimorfo o un hábito cristalino específico, y entonces, pues, proteges el hábito, pero obviamente hay un proceso ahí, ¿no? Me parece que sí la palabra proceso es, mm, por decirlo así, peligrosa, ¿no? No sé tú qué opines o la gente que nos acompaña esta mañana, las personas que nos acompañan esta mañana, ¿qué opinan al respecto? Gracias. Gracias, Ramón. Pues sí, pudiera quedar muy ambiguo el principio proceso. Eh, digamos que en la práctica o de lo que hemos visto a lo largo de los años, las que limitan, pues principalmente son procesos de síntesis. O sea, en tema de prevenciones, creo que solo recuerdo un caso en el que nos llegó una prevención, bueno, un caso de un tema de una prevención por un proceso de síntesis y de ahí en fuera, pues los demás han sido respecto de procesos tal vez de fabricación de un medicamento. Las patentes de proceso, pues pudieran ser eso, ¿no? Patentes de proceso de cómo fabrico mi producto sintético o farmoquímico, cómo preparo mi biotecnológico, también pudiera integrar cómo purifico, ¿no? O sea, por ejemplo, sería una patente de proceso el cómo, ya teniendo mi biotecnológico o mi farmoquímico, cómo lo purifico todavía más o cómo genero una sal. Esos procesos entrarían en este concepto. Y la otra parte es el proceso de fabricación ya del medicamento o de algún preprocesado, donde ya es, bueno, para fabricar una tableta, hago paso A, paso B, paso C, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo es este de la dispersión sólida que estamos viendo aquí en pantalla. La amplío para que se vea un poquito mejor, donde igual habla de un proceso. Si bien está protegiendo una dispersión sólida, nos habla pues de que esa dispersión está protegida, pero cómo se prepara, ¿no? Que en este caso es por un proceso de secado por aspersión, ¿no? Si se fijan, eh, igual un detalle de la Gaceta que siempre ha tenido es que existe este tipo o esta categorización de patentes donde al final esta es una patente de proceso de cómo obtienes este medicamento. Sin embargo, pues en la patente, diga, en la Gaceta únicamente están consideradas pues patentes de composición, de uso y de principio activo. Entonces, esta, a mi parecer, pues pudiera considerarse también una patente de proceso, ¿no? Sin embargo, pues está incluida
en la Gaceta. ¿Por qué? Pues porque también nos dice, ¿no? Es una dispersión sólida con esta cosa, este principio activo, y un polímero, ¿no? Entonces ya nos está marcando componentes y por eso la podremos considerar como de composición. Sin embargo, si yo utilizara un proceso diferente al secado por aspersión, pues ya no la estaría invadiendo, ¿no? En teoría. Entonces, si bien sí tiene componentes, también es una patente o para mi gusto sería también una patente de proceso. Sí, Miguel Ángel, si gustas abrir tu micrófono, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Me parece muy importante, relevante este punto. El artículo 7 del acuerdo es muy limitado, es decir, solamente dice no contendrá patentes de proceso. No explica por qué o razón. Y entonces eso hace justo que vengan esas reflexiones, ¿no? De qué implicaciones prácticas puede tener este artículo y este cambio. Quizá mi pregunta concreta es, desde la perspectiva de la lectura total del acuerdo, esto es un cambio, estos son cambios que buscan eficiencia en un proceso administrativo o es un cambio que creen ustedes busca más flexibilidades en los procesos. ¿Cuál es la lectura general que podría ayudarnos a interpretar mejor la razón de por qué no contendrá patentes de proceso? Pues bueno, en general del derivado de la lectura del acuerdo completo, digamos que ese nada más es, si bien es un punto, digamos que es el punto que tal vez más ruido genera. El por qué ese enunciado pudiera más que nada derivar pues de lo que contempla el reglamento de la ley de la propiedad industrial que hoy está vigente y bueno, que tal vez cuando ya salga el nuevo reglamento de la ley actual, ya tendrá alguna otra precisión al respecto. El tema de las patentes de proceso, pues es que a lo que hemos visto, pueden existir, no sé, hasta 20 patentes de proceso de síntesis, por ejemplo, de un principio activo. Entonces, lo que siempre hemos como que percibido es que tal vez intentaron no incluir esas patentes, pues para no hacer ese trabajo tan burocrático o como dices, ¿no? Bajarle tal vez un poquito el tema de que no sea tan difícil o eficientar el tema de cómo se revisaba este tema, ¿no? Inicialmente, como nació la vinculación o como nació este listado, era solo va a tener patentes de principio activo. Esa era digamos, la máxima que tenía o lo que buscaba. Sin embargo, igual, mediante temas de litigio, pues empezaron a tener N cantidad de patentes, principalmente, pues, por ejemplo, eh, formulaciones, ¿no? Entonces, algo que remarcamos siempre es la patente, diga, la Gaceta Original 2003 solo tenía 100 patentes aproximadamente en el listado. Y la de hoy en día tiene más de 800 patentes. ¿Por qué? Pues porque ya se están integrando todas. Entonces, si bien, digamos, empezó en esta iniciativa de solo patentes de proceso, diga, solo patentes de del activo, se amplió a prácticamente cualquier patente que tenga que ver con el medicamento. Como ya, digamos, se les pasó de, bueno, pues ya todas las de formulación van también como que todavía estamos tratando de mantener ese filtro de patentes de segundo uso y patentes de proceso, no van, ¿no? Patentes de segundo uso en realidad no está marcado en la ley que esté prohibido, pero las de proceso sí está especificado que no van a estar incluidas. Entonces, más que nada, pues es como que tratar de que no sigan entrando más tipos de patentes que no sean las del API. Les digo, al final, la intención, yo creo que de esta listada en 2003 era, vamos a hacerle como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tienen un listado donde hay solo las patentes del de referencia son las que me pueden limitar a entrar al mercado, ¿no? Sin embargo, pues sí como que se fue tropicalizando y se fue
adecuando a las necesidades de la industria mexicana y de los titulares de los patentes. Y pues bueno, va en en lo que llevamos ahora, ¿no? Donde las que ahorita quedarían tal vez únicamente limitadas serán las patentes de proceso. Si bien inclusive el reglamento vigente dice patentes de proceso y de formulación, ¿no? Entonces, aquí como que sí ya lo trata de acotar a proceso, porque ese barco ya zarpó de que las de formulación no van a ir, ¿no? Porque aquí tenemos N cantidad de patentes, todas estas son patentes de formulaciones, que en 2003 yo creo que ni siquiera pensábamos que iban a estar incluidas en la Gaceta. Entonces, ese pudiera ser un poquito el contexto de por qué estamos en este momento tal vez diciendo, pues las de proceso no. En realidad no es algo nuevo, simplemente pues lo está pues volviendo a manifestar, pero no deja claro que las de uso sigan o queden prohibidas para este tema. Muchas gracias. A ti. Eh, bueno, el segundo punto que maneja el acuerdo es la solicitud de cooperación. Aquí es pues, prácticamente cómo le va a pedir COFEPRIS al INPI la información. Igual nos indica qué es lo que va a, a integrar en esta solicitud o qué información le va a pasar COFE al INPI para que revise el tema de patentes. Entonces, igual no cambia en absoluto, más que en el tema del FOT, que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero toda la información que maneja, pues es la que se le comparte por parte de Cofepris. Aquí, pues bueno, sabemos que Cofepris lo que hace es llenar un formato dando esta información y bueno, anexos que pudiera considerar relevantes para su análisis. Y bueno, los marcados en rojo y con el asterisco, pues son aquellas que deben mantenerse como confidenciales, ¿no? Aquí más que nada a efecto de que ya sabemos que los informes que le genera el INPI a Cofepris se vuelven públicos. Y entonces ahí donde debe de haber mucho cuidado es que en ese informe pues no vaya a salir la fórmula, por ejemplo, del genérico que está tratando de salir al mercado, ¿no? Entonces, esos detalles, la verdad, sí los han venido cuidando desde siempre, nada más que igual aquí ya está escrito, ¿no? Ya así se va a hacer y no se debe de tener como pública esa información. ¿Vale? Y bueno, de este punto les comentaba, pues el FOT, que es el formato de posición, es, digamos, el cambio que tiene esta solicitud. Eh, y bueno, finalmente la respuesta emitida, que es este informe que les comentaba de el INPI a COFEPRIS, pues también, ¿no? Nos marca cuáles son los puntos que va a contener, que será una fecha y número de folio, las patentes relacionadas significativamente, observaciones que considere necesarias el INPI, el análisis técnico de las patentes que se relacionan significativamente, las patentes vigentes que no tienen correspondencia. Aquí es muy importante que conozcamos el informe que le emite el INPI a COFEPRIS tiene dos secciones, vamos a decirlo. Una que es esta, patentes que se relacionan significativamente, y la otra es patentes con todo esto y que dice al final que no tienen correspondencia, ¿no? Entonces, aquí igual pudiéramos entrar mucho en debate de qué criterios utiliza para ponerme acá una patente o poner acá una patente, ¿no? Lo que sí es claro o lo que sí hemos visto con los casos que hemos trabajado es que solo de las patentes que aparecen en el apartado uno, que es el de que se relacionan significativamente, son las que utilizan para temas de prevenciones, ¿no? Si hay una patente acá, o tres o cinco, por lo regular no nos previenen sobre de esas. Siempre nos van a prevenir o siempre nos ha tocado que nos prevengan con las de arriba. Sin embargo, si ya les llegó un listado de 10 patentes que están acá abajo, lo ideal sería pues que también verificaras que no invades esas patentes. ¿Por qué? Pues porque lo que comentábamos, ¿no? Te van a dar tu registro bien bonito de todo, vas a vender,
pero pues puede que estés invadiendo cualquiera de estas de acá abajo, ¿no? Entonces, para evitar problemas, pues desde ese momento, si ya tienes el dato, pues empezar a verificar si se invade o no se invade, y si se invade, pues ya decidir, si no se invade, pues ya tener la tranquilidad de que no va a haber ningún problema, ¿no? Y pues bueno, aquí habla también de la opción donde el INPI pues pueda no tener la información completa para verificar si se invade o no una patente. Vamos a pensar una patente de un polimorfo por difracción de rayos X con ciertos picos, ¿no? Entonces, si al final en ese momento de la revisión el INPI no le pasaron la difracción de rayos X porque no venía en el dossier o porque simplemente no se le pasó, pues el INPI no te va a poder decir no invade o se invade. Entonces ahí lo que hace es, por favor, COFEPRIS, dile al usuario, bueno, le dice a Cofepris, no tengo elementos, y ya entonces Cofepris lo que hará es emitir una prevención para pedir esa información. Entonces, aquí, pues, el proceso es ese, ¿no? Por acá de lo que nos pregunta, sí, es lo mismo permitido oficialmente. Y bueno, por aquí había una pregunta, ¿no? ¿La consulta intergubernamental entre COFEPRIS y el INPI van a seguir siendo públicos? Entiendo que sí. Lo ideal es que sí sigan siendo públicos. Hoy en día se sigue publicando estos informes. Igual déjenme para que también se lleven otro tema de valor es pues dónde consultar estas intraconsultas, ¿no? Entonces, ese informe, les digo, tampoco va a traer todas las patentes, pero les va a servir en mucho conocerlos, ¿no? Vamos a entrar acá. El enlace ahorita se los comparto, o si me ayudan por favor a compartirlo en el chat para que lo tengan. Y es este. Esta es una de las herramientas que les comentaba que lanzaron el año pasado, o bueno, relanzaron o reestructuraron el año pasado en el INPI, no fue en este año, perdón, creo, ya me revolví con las fechas. Pero bueno, no tiene mucho que reestructuraron este buscador. La verdad, no es no es mi favorito, o sea, si me dijeran aquí buscas, pues no. Porque aquí se supone que ya le pones, no sé, paracetamol, paracetamol, y pues te va a sacar las patentes que indiquen que su protección tiene o está alrededor de algún medicamento que tenga paracetamol, ¿vale? Aquí nos saca que nos obtuvo 41 resultados, ¿no? Entonces, así en principio, pues funciona bien. Sin embargo, pues si la patente no dice paracetamol, no nos la va a referenciar. Entonces, al final, no es tan práctico a veces el buscador. Sí nos da unas patentes que nos pueden servir de algo o nos reducen la búsqueda, sin embargo, no nos resuelve la búsqueda completa. Y en búsqueda especializada, pues la verdad, sigo no sé si no le entiendo o no, o si sí está de plano mal el sistema paracetamol. Aquí le tienes que poner un filtro, por ejemplo, las que avanzan en todos los años, no, en 3 años vamos a poner. Aquí le damos a buscar y en este es donde yo le encuentro el bug, porque aquí si se fijan, no me deja agrandarlo, ahí está. Nos dice que hay 2.850 resultados relacionados con este activo. Sin embargo, si ya entramos a detalle, pues esto habla de fluticasona, golimumab, otros activos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces ahí sí tiene todavía un detalle en este buscador, pero bueno, a donde los quería llevar es a esta pestaña. Esta es la que sí o sí utilizo. Entonces, en este que dice INPI-COFEPRIS, aquí están los informes que emite el INPI para los que ya pidieron algún genérico o algún innovador incluso de alguna de estas moléculas. Entonces, aquí si le dan en estos tres puntitos, pueden buscar. Vamos a ver si hay un paracetamol.
Aquí hay todos estos medicamentos con paracetamol y combinaciones. Por ejemplo, le damos clic en el enlace y nos abre el informe. Aquí nos dice cómo interpretó el INPI bueno, qué es lo que nos está referenciando el INPI respecto a la patente en cuestión y pues la conclusión, ¿no? Por ejemplo, en este caso es lo que comentábamos, ¿no? Dice que no tiene los elementos para definir qué es lo que si invade o no invade la patente, ¿no? Si está dentro del alcance. Y bueno, aquí se supone que está subrayado lo que pudiéramos necesitar presentar para comprobar que no se invade. Y este es el apartado segundo que les comentaba, ¿no? Bueno, aquí está como tres, pero bueno, donde dice que son las que no tienen correspondencia. Entonces, hay veces que igual abrimos una de estas y no sé si esto era paracetamol, ¿no? Pero por ejemplo, esta patente puede tratar de, inclusive, no sé, si mi formulación era una tableta, esta patente puede hablar de una solución inyectable, o sea, luego sí se va muy lejos de lo que debe proteger, y hay otras que sí, o sea, que sí es una formulación o un uso muy particular de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la recomendación pues nos tenemos que poner a revisar todas estas tal vez, ¿vale? Y pues tal vez una falla sí sería que muchas de estas sí deberían de estar acá arriba, porque sí son de, o sea, al final sí pudieran estar relacionadas, ¿no? Pero bueno, aquí ya, por ejemplo, esta es la tablita de conclusión que maneja este informe y pues ya, ¿no? Este, por ejemplo, fue emitido el 22 de enero. Si se fijan, las fechas son pues recientes. Vamos a quitarle el filtro. La última revisión que se tiene es del 28 bueno, el último informe que se tiene de aquí, 28 de febrero. Entonces, sí se puede o sí se va a seguir, yo creo que publicando esto, ¿no? En el caso de que el día de mañana dijeran, no, saben que ya no las vamos a publicar, nosotros siempre las habíamos estado pidiendo vía INAI, que bueno, también tendríamos que hablar del INAI, pero sigue funcionando o seguiría funcionando por esa vía, ¿no? Nada más es solicitarlo y pues te tienes que esperar tus 20, 40 días en espera de respuesta o ir por ellas para ver si te las van a dar impresas, etcétera, ¿no? Pero de que podemos seguir accediendo a ellas, yo creo que el sistema nos lo va a seguir permitiendo y no les conviene pues porque muchas consultas de transparencia eran sobre esos informes, ¿no? Entonces eso le quita mucha carga de trabajo a la parte del INPI o de COFEPRIS en cuanto a transparencia. Em, y bueno, pues ya en cuanto a aplicaciones, pues bueno, entrará en vigor a los 60 días hábiles después de su publicación. Se publicó el 6 de febrero y el 6 de marzo, entonces pues ahí ya tendríamos un estimado de cuándo va a entrar en vigor. Eh, pues abroga el acuerdo anterior y en tercero, pues bueno, las consultas presentadas. Este se me hace peligroso porque pues nos habla de que todo lo que haya pasado antes de este acuerdo fungirá conforme a la legislación aplicable en ese momento. Sin embargo, pues no estaba escrito, ¿no? Entonces, en teoría no les aplicaría nada de lo que ya se viene aplicando desde el 2022. El formato de oposición es una herramienta que se integró en 2022, pues como que ahí no sé por qué, pero como que no se le dio publicidad o no se dijo que estaba funcionando y ya hasta 2023 fue que se empezaron creo que a meter algunos formatos de oposición. Sin embargo, pues hoy en día sí es que si tú detectas que hay una solicitud de registro sanitario y te afecta en el tema de tu patente, puedes presentar este formato de oposición. Entonces, ahí pues tendríamos que definir que si no me aplicaba el formato de oposición, pues en teoría no tendrían que tal vez prevenirme por alguna patente que estuviera en el formato de oposición, ¿no? Entonces, ahí es algo pues que quedará en el limbo de ver cómo se trata cuando sí se presenta o si sí se presenta algún problema al respecto, ¿no? Entonces, ese será
el detalle. Y por aquí se me pasó colocar, me parece, pero pues igual el acuerdo indica pues el tema de la, déjenme abrirlo, el tema del formato de oposición, que justamente fue uno de los párrafos o parte de los párrafos que se integraron ya en la última versión del acuerdo, donde aquí pues nos habla de esto, ¿no? De que si se detecta, bueno, que la COFEPRIS primero va a emitir un listado de solicitudes de registros sanitarios. Luego, que si el titular de la patente tiene o ve afectados sus intereses, puede presentar este formato de oposición. Y este formato de oposición lo que va a hacer es que se va a anexar a la consulta intragubernamental. Este último punto que manejábamos en esta parte de la presentación, que esto es si era algo que escrito no estaba, pero que ya se hacía, les digo, desde 2022, ¿no? 2023. Y pues bueno, ese digamos es también parte de lo novedoso, entre comillas, del acuerdo, porque pues bueno, también ya está definido que se va a aplicar, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Les digo, pues que si yo me aferro a que no me tocaba que me pudieran meter a un trámite mío formato de oposición porque no estaba escrito, entonces pues todos los formatos de oposición que se han metido de los 22 a la fecha, en teoría no les aplicarían, ¿no? Porque todos surgieron pues de un procedimiento pues tal vez sin regulación que le aplicara directamente, ¿no? Tal vez su única base es el TEMEC, ¿no? En todo ese periodo de tiempo. Entonces, pues ahí está eso a discusión de ver cómo va a funcionar. Y bueno, pues comentarios finales o respecto a lo que ya hemos comentado. Pues bueno, ya por aquí viene lo de las reivindicaciones, el tema de que no menciona que la solicitud de registro deba incluir el nombre del titular de la solicitud del registro, la dosis del medicamento, las presentaciones, el tipo de medicamento y se aplica el uso de diluyente. Tampoco, por ejemplo, nos dice, nos habla del listado. El listado en su origen se supone que lo iban a publicar semanalmente. Han tenido momentos donde no se publica. En 2022 solo se publicó, creo que dos veces en el año. En 2023 tuvo que como que su rachita donde sí lo publicaron cada semana, hay donde la publican cada mes, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas variaciones o el dejarlo a de, pues ahora sí que lo voy a publicar cuando pueda, porque suponemos que no lo publican no porque no quieran, sino porque pues la carga de trabajo de repente es muy grande y pues no la publican, ¿no? Entonces, si esa incertidumbre de cuándo lo van a publicar, pues es un problema, porque pues nos puede afectar al final de cómo va a funcionar, ¿no? Vamos a ver, hoy no he revisado si ya está publicado, pero igual seguramente muchos conocen este sitio, que es en el que publican documentos informativos de medicamentos. Este es sitio de Cofepris. Entonces, aquí hasta abajo, bueno, por en medio, aquí están todas las listados de solicitudes de genéricos. Nada más para que vean, 2022 se publicó el 25 de febrero del 22 y el 12 de octubre del 2022. Y no sé si en diciembre, ya fue hasta enero, ¿no? Entonces ahí lo publicaron 2 años únicamente. En el del IA, bueno, de ahí 2023 se supone que se publicaba cada semana. Aquí están las fechas de publicación del documento y la de acá es la última versión que se tiene del 2023. Y así, ¿no? Entonces, sí tiene una variación muy grande. Ahorita vamos a ver. Esta, por ejemplo, sigue siendo la de 10 de febrero del 2025. Entonces, llevamos pues más de un mes sin la publicación de las solicitudes, ¿no? Y otro problema que tiene es que hay veces que se publica, no sé, el 28 de enero
seguramente esta se publicó el 28 de enero, sin embargo el listado trae fecha del 27 de enero. Entonces, de acuerdo a los lineamientos de COFEPRIS, para presentar este formato de oposición, tienes 10 días hábiles a partir de la publicación, ¿no? Entonces, ahí también te tienes que aventar esa cascarita de qué día es, ¿no? ¿Fue el 27? ¿Fue el 28? ¿O si la publicaron el viernes y le pusieron fecha de lunes? ¿Qué fecha tomo, ¿no? Y cómo compruebo que sí la publicó hasta el viernes, aunque aquí diga que la publicaron el lunes, ¿no? Entonces, todos esos detalles, pues obviamente hacen que el sistema, pues, o- este, pues pueda fallar, ¿no? O que tenga que basarse en interpretación, en litigios, en temas ya, mucho más complejos de lo que deberían si simplemente decimos, ok, no la voy a publicar cada semana, la voy a publicar cada mes, pero ahí está cada mes puntual, ¿no? Y ya, o sea, no pasa, digamos, nada, ¿no? El tema, pues, es que no, que lo tengamos como que bien alineado y bien estructurado el cómo funciona. Este listado, bueno, para que lo conozcan a detalle, trae el número de solicitud, la fecha de ingreso, esta sí es la fecha real de ingreso, o eso queremos pensar, la forma en la que entró, en la modalidad, el titular o solicitante, el nombre del principio activo, la forma farmacéutica y la fecha de publicación en el listado, ¿no? Entonces, aquí está esto, ¿no? Y en este mismo nos da para abrir el formato de oposición. Ahí nos descarga automáticamente el formato de oposición, que no quiere abrir, pero bueno, es un Word donde viene igual cómo funciona el sistema del formato de oposición. ¿Vale? Listo. Y pues bueno, en general esos son los puntos que preparamos para ustedes. Sabemos que el tema todavía puede generar muchas más dudas, generar más polémica de qué va a funcionar y qué no va a funcionar a partir de ahora. Si hoy me preguntaran qué cambió, les digo, los puntos esenciales tal vez es eso del FOT, que ya se menciona, que no estaba regulado formalmente en algún acuerdo, en alguna ley, en algún reglamento. Y todo lo demás, pues ya es algo que venía funcionando, ¿no? Pero pues es muy importante que ya esté establecido cómo funciona nuestro sistema o cómo o darle más puntos de cómo funciona este sistema o este mecanismo de vinculación. Entonces, sí nos ayuda mucho que ya esté ahí y pues obviamente habrá que implementarlo, vigilarlo, cuando no nos parezca justo, pues hacer lo que corresponda legalmente con la autoridad, platicar, en foros, etcétera, pero sí no dejar que nada más quien lo use sea quien pueda mover o no el tema, ¿no? Sino que todos activamente, pues, ver cómo funciona el sistema, ¿no? Y listo, Pati, ¿tenías algún? Sí, Ok. pues muchas gracias, Samuel, por habernos hecho esta presentación tan detallada. La verdad es que a veces leemos y no comprendemos algunas cosas. Espero que para todos nuestro auditorio haya sido claro. Vamos a la sesión de preguntas. No sé, ya algunas se han estado formulando. Hemos dado respuestas a algunas en el chat, pero si alguien quiere levantar la mano y hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor hágalo ahora. Por aquí, bueno, lo que si quieren levantar la mano, dice, este tipo de consultas y formatos también aplica para reconocimiento de medicamentos huérfanos. Tenemos entendido que no, o sea, porque como Ujú. tal no aparecen los huérfanos en estos listados. Hay dos listados, hay un listado que se refiere a medicamentos genéricos y hay un listado que se refiere a medicamentos, así le llaman, alopáticos, excepto genéricos y biocomparables. Sin embargo, me parece que no aparecen los huérfanos en este listado, porque pues ellos llevan, digamos, un procedimiento un tanto distinto de un medicamento estándar. Entonces aquí por lo regular solo van a aparecer los medicamentos innovadores que no son huérfanos. Por ejemplo, aquí están todos como molécula nueva.
y en el otro aparecen pues solo los genéricos. Por ahí hubo un lapso también de tiempo donde se estaban equivocando y acá habían colocado muchos innovadores. Entonces también era un problema porque en teoría a los innovadores o a los de molécula nueva no les aplica el formato de oposición. Ese es, por ejemplo, algo que no está definido en el acuerdo tampoco, pero que digamos en la práctica es lo que funciona. A este listado, en teoría yo no puedo llegar y meter un formato de oposición, porque el formato de oposición mismo establece que es para los genéricos. Entonces, les digo, ahí hay mucho todavía que trabajar, pero bueno, el que ya esté nos ayuda mucho para saber qué sigue. Ujú. ¿Qué más tenemos? No sé si alguien... Perdón, digo, Sí. sin duda es un tema de mucha actualidad y quizá puedan surgir preguntas más adelante conforme nos vamos enfrentando a la situación. De todas maneras, como lo dijimos al inicio de la sesión, quedamos a sus órdenes para que nos dejen sus datos y puedan hacer la consulta y con mucho gusto la resolvemos. Claro. Luego acá dice otra del formato de oposición, son 10 días a partir de la publicación de las solicitudes de registro. Sí, sería, si tienes este listado, sería a partir de esta fecha, del día siguiente de esta fecha, ¿vale? Y les digo, ahí depende mucho de cómo lo podamos interpretar. Si lo común es esto, ¿no? Aquí dice 20 de enero, lo más seguro es que se haya publicado el 21 de enero o el 22. Y hay peores casos donde se publicó una semana después y trae la fecha de hace una semana. Entonces, ahí en teoría tendríamos que apegarnos a esta fecha, pero yo creo que ya, si nos quitan mucho tiempo, por ejemplo, que ya nomás nos dejen 2 días para presentarlo, ahí sí tendríamos que decir, oye, lo publicaste ayer, ¿cómo me puedes decir que mañana es mi fecha límite? ¿Cuál sería o qué es lo que estamos haciendo para cuando tenemos casos así? Ya tener el formato de oposición listo y presentarlo. O sea, casi casi nada más colocar estos datos y con eso ya lo tenemos listo, ¿no? Y entonces ahí ya no nos atenemos a que sí se publique en el día que corresponda. Entonces, ese, digamos, sería la manera de pues, solucionar esto desde nuestra parte, ¿no? Desde lo que podemos ir avanzando. ¿Podrían volver a indicar el link de la consulta entre INPI y Cofepris? Si me ayudan otra vez a compartir el enlace, por favor, del PATMED, me parece que es. Ahorita lo volvemos a compartir si es que no lo tienen. Y bueno, sí, por acá, o sea, en resumen es lo mismo, pero emitido oficialmente. Sí, para decirlo en pocas palabras, pudiera ser ese el punto de relevancia, que sí, ya todo esto se aplicaba, nada más que ahora ya está escrito, ¿no? Y si no estaba escrito, pues puede que no. Tal vez el detalle era ese, ¿no? Que como no estaba escrito o no estaba definido puntualmente, dependía mucho de la experiencia, del criterio, de la subjetividad del examinador para ver qué camino seguía, ¿no? O tal vez ellos sí lo conocen, pero la bronca es que a veces el usuario no lo conoce. Entonces, estas herramientas nos ayudan mucho para que el usuario sepa qué le van a pedir, para que la autoridad no nos pida más en lo que nos tenga que pedir, o que si nos pide algo, pues lo haga centrado en lo que está escrito. Y no sé si había otra que se me esté pasando. Creo que ya no. Listo. Creo que serían todas las dudas. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, muchas gracias por toda la asistencia y participación. Cualquier cosa saben que estamos a sus órdenes. Ahí están los datos de contacto. Por ahí tenemos nuestras redes sociales donde constantemente quienes nos siguen pues saben que estamos publicando mucha información al respecto de todo lo que tenga que ver con regulatorio, con patentes, con temas que tengan que ver con salud, con temas de la industria farmacéutica, con temas legales también por ahí estamos publicando y pues bueno, cualquier duda estamos a sus órdenes. ¿Vale? Tal vez comentarles, en la próxima semana o en la que le sigue vamos a tener
webinar respecto a el tema de nitrosaminas. Por ahí ya lo estaremos difundiendo y bueno, si nos acompañan, estaremos por ahí muy contentos de recibir cualquier o aclarar cualquier duda. ¿Vale? No sé, Pati, ¿algo más? No, muchísimas gracias, Samuel. Espero que este webinar les haya sido de utilidad. Como dijo él, estén atentos a nuestro programa de webinars que vamos a empezar el día de hoy. Iniciamos con esta plática tan interesante. Y bueno, en adelante también aceptamos sugerencias. Si alguien quiere o requiere saber algo más sobre un tema específico de las áreas que comentó ahorita Samuel Romero, pues estamos abiertos para poderles compartir esta información. Muchísimas gracias a todos. No nos queda más que despedirnos